Bienvenidos, Sembrador. Soy Felipe, su siervo de Nueva, Vida. Last week it was good to hear listeners calling in for a new live program called The Power to Change. Fue muy bonito escuchar la semana pasada a todas las personas que llamaban durante el nuevo programa en vivo de Poder para Cambiar, Which is Monday through Friday at 11 a.m. with hosts Vanya and Jason Friend. el cual se transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana con sus anfitriones Vanya y Jason Friend. And I hope you will call with your questions, Espero que usted también pueda llamar con sus preguntas, so we can grow in our knowledge of how God's power can change our lives. para que todos juntos crezcamos en conocimiento de cómo el poder de Dios puede cambiar nuestras vidas. Radio Nueva Vida exists to release new life, and Poder para Cambiar is designed for this to happen. Radio Nueva Vida existe para derramar nueva vida, y Poder para Cambiar está diseñado para que eso pase justamente. Another way new life can be released is by listening to the live testimonies of God's mercy and love. Otra manera en que se derrama nueva vida es cuando escuchamos testimonios de vida del amor y misericordia de Dios. And this is also being done at 2:30 p.m. every day on It Happened Like This testimony program. Y para eso tenemos un programa a las 2:30 p.m. y esto sucede en el programa de Así Sucedió, programa de testimonios. I was blessed last week when I heard a live call from a listener from Shafter sharing how God touched her with healing at an Un Toque de Sanidad gathering. Fue mucha bendición la semana pasada cuando escuché una llamada en el programa de una oyente de Shafter que compartía cómo Dios la había tocado en sanidad durante el evento de Un Toque de Sanidad. The host of this testimony program, Maria Canto, is usually the first person you will hear when you call Radio Nueva Vida. La anfitriona de ese programa de Así Sucedió es María Cano, la primera persona con la que usted usualmente habla cuando llama a nuestras oficinas. For years, Maria has ministered to listeners who have called for help. Ya por muchos años, María ha estado ministrando a los oyentes que llaman pidiendo ayuda. Being live on the air is new for her, but not ministry. Esto de estar al aire en vivo es nuevo para ella, pero no la ministración. The phone number to call for these programs is El número a marcar para estos programas es el 1-866-252-2253. and I'm hoping these programs will help people come closer to God. Y espero que estos programas le ayuden a acercarse más a Dios. You know, to do live, original programming like this takes a lot of effort. Para lograr hacer programas en vivo como estos requiere mucho esfuerzo. To produce the daily Poder para Cambiar program, there are 4 people working live in studios for every program. Para poder producir un programa diario como el de Poder para Cambiar, necesitamos a 4 personas trabajando en vivo en los estudios por cada programa. And a similar number are needed to produce the live testimony program. Y una cantidad similar para el programa de testimonios. Thank you, Sembradors, for making the programming of Radio Nueva Vida possible. Así es que gracias, Sembradores, por hacer esta programación de Radio Nueva Vida posible. God is using you to release new life in Jesus for so many needy people. Dios los usa a ustedes para derramar nueva vida en Jesús para todas las personas en necesidad. The Bible says, La Biblia nos dice, tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará la vida de los necesitados. and He is rescuing people, Y Él sigue rescatando a más personas, like this testimony shares from Tustin. como este testimonio que nos llega desde Tustin. Hace algo de tiempo sentía un vacío en mi corazón a pesar de que lo tenía todo. Yo tenía una bonita familia, trabajo, salud, y Dios tocaba la puerta de mi corazón. Me decía, tal vez creas que tienes todo, pero te falta lo más importante, te falto yo. Ese mismo día yo comencé a escuchar Radio Nueva Vida y Dios me tocó. Cuando llegué a casa no pude contener las lágrimas y clamé a Dios pidiéndole perdón por no haberme acercado a Él antes. Ese día Jesús entró a mi corazón. Ahora tengo paz y amor por los demás. Estoy muy agradecido por Radio Nueva Vida a quien Dios usó para salvarme. Desde Panorama City nos escriben, Radio Nueva Vida cambió mi vida. Yo estaba pasando por muchos problemas con la policía, con inmigración, con mi pareja y en mi relación con mi familia. Las cosas se estaban poniendo muy mal y yo me sentía vacío y sin esperanza.
pero un amigo me llamó y me recomendaba que escuchara Radio Nueva Vida. Un domingo, yo estaba escuchando un servicio en la radio y todo lo que dijeron me llenaba de ánimo. Yo no le veía salida a mis problemas, pero cuando escuché que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me llenó de ánimo. Durante la predicación en la radio, invitaron a las personas que escuchábamos a que, y si teníamos una necesidad, que levantáramos nuestra mano y que nos uniéramos en oración. Yo levanté mi mano y ese día le entregué mi vida a Jesucristo. Desde entonces tengo una nueva vida. Gracias. Desde el área de Palmdale nos escriben: es un gran privilegio poder ser parte de este ministerio con Radio Nueva Vida, porque puedo ver lo que Dios hace en las vidas de muchas personas. Una amiga se acaba de acercar al Señor y lo aceptó. Tenía hambre de la palabra de Dios. Le recomendamos que escuchara Radio Nueva Vida. Nos dijo que una tarde le estaba preguntando a Dios: ¿cómo puedo hablar contigo? Ni siquiera sé cómo orar. Cuando prendió su radio, alguien estaba hablando de la oración. Orar a Dios es como hablarle a un amigo, compartiendo con él tus sentimientos y lo que está en tu corazón. Ella se puso muy contenta porque Dios inmediatamente contestó su oración. Le doy gracias a Dios por todas las maneras en que usa a Radio Nueva Vida. Desde el área de Long Beach nos escriben: gracias a su estación pude conocer a Dios. Él me encontró cuando más lo necesitaba. La música me da esperanza y me llena de alegría. Mi vida ha cambiado mucho. Desde el área de Salinas, una mujer desesperada nos llamó pidiendo ayuda. Ya estaba cansada de la vida, pero había estado escuchando Radio Nueva Vida por unos meses. Había pensado en llamar antes, pero cuando lo intentaba, las manos le comenzaban a temblar y mejor colgaba. Su mamá la había corrido de su casa cuando ella apenas tenía 13 años. Quedó desamparada, tratando de sobrevivir en las calles. Una prostituta la recogió y ella misma terminó teniendo 5 hijos de diferentes padres. Mientras hablamos, ella decía y hacía preguntas con alguien más que estaba con ella en el cuarto. Era su pareja, nos dijo. Él también había estado en las calles desde su infancia. Su papá y su madrastra lo habían corrido de la casa. Le preguntamos si podíamos hablar con él también, y él nos platicaba cómo todos los días tenía que buscar algún lugar en donde poder dormir y algo para comer. Su papá lo miraba en las calles de vez en cuando, todo sucio y hambriento, pero no le daba ni un centavo, ni le decía: regresa a casa, hijo. Y eso lo dejó bastante herido. Él también estaba muy cansado de la vida. Lo único que quería era ser feliz con su nueva novia que había conocido. Compartimos con los dos acerca del amor de Jesús y cómo Él los podía ayudar a comenzar una nueva vida y sanar sus heridas y sus corazones, pero necesitaban rendirle sus vidas a Dios. Los dos aceptaron, se tomaron de las manos y con lágrimas en los ojos le pidieron perdón a Dios y le entregaron sus corazones. Los dos decían que podían sentir una gran paz en sus corazones. Mientras orábamos, le pedíamos al Señor que les quitara todas esas cargas de sus corazones que habían cargado por tantos años. La mujer dijo que sentía una gran paz y un peso que le habían quitado de encima. Ese era el primer paso de una nueva vida en Dios. Los animamos a seguir buscando de Dios a través de la oración y estudio de la Biblia y que encontraran una iglesia. Los dos estaban muy agradecidos con Dios y con Radio Nueva Vida. Wow, what a testimony. Thank you for helping Radio Nueva Vida so we can be used by God to help the weak and needy. Gracias por ayudar a Radio Nueva Vida, para que podamos seguir siendo usados por Dios para ayudar a los más débiles y necesitados. Sembradores, you are so appreciated. Sembradores, los apreciamos de todo corazón. Please prayerfully call our toll-free number. Le pedimos que considere llamar en oración al 1-866-252-2253. Nuevamente, al 1-866-252-2253. Probably Maria will pick up. Y de seguro María es quien le va a contestar el teléfono. And tell her you want to plant seeds with God so more people can find His new life. Llame y dígale que usted también quiere sembrar sus semillas para que más personas puedan conocer de su nueva vida. Gracias. Perhaps today you might feel weak and needy. Quizá hoy usted también se sienta débil y en necesidad. Like you just heard, perhaps you are wrestling with a sense of feeling unwanted or unloved.
A lo mejor así como las personas que acabamos de escuchar, quizá usted también esté luchando con un sentimiento de no ser querido o ser amado. Feeling rejected like an outcast. Sentimientos de rechazo como un marginado. During Jesus' day, Samaritans were outcasts. Durante los días de Jesús, los samaritanos eran los marginados. They were despised by the Jews. Los judíos los despreciaban. The land of Samaria belonged to Israel. Y es que la tierra de Samaria le pertenecía a Israel. However, when the 10 tribes were conquered, the Jews were carried away as captives to Assyria. Pero cuando conquistaron las 10 tribus, se llevaron cautivos a los judíos a las tierras de Asiria. The Assyrian king sent people from his country to live around Samaria. Y entonces el rey de Asiria mandó a gente de su país a que viviera en Samaria. And these foreigners married Jews who still live there. Y esos extranjeros se casaban con los judíos que se habían quedado en esos lugares. The people from Assyria worship idols from their old country. La gente de Asiria adoraba ídolos de su país. However, when lions attacked them, they thought this was because they didn't honor the God of their territory. Pero en ese lugar había muchos leones y atacaban a la gente constantemente. Ellos pensaban que era porque no estaban honrando al Dios de ese territorio. A Jewish priest was sent from Assyria to help them learn the Jewish religion. Entonces les mandaron un sacerdote judío desde Asiria para que les ayudara a practicar la religión judía. They ended up believing some of what Moses taught, but also kept many of their old religious customs. Pero terminaron creyendo solo parte de la ley mosaica y siguieron con sus muchas tradiciones religiosas. They mixed the two. Combinaron las dos cosas. Because the Israelites of Samaria had intermarried with foreigners and adopted their idolatrous religion, Samaritans were considered half-breeds and were despised by the Jews. Como los israelitas de Samaria se habían casado con los extranjeros y habían adoptado religiones idólatras, a los samaritanos los consideraban razas mestizas y eran despreciados por los judíos. The Jews thought Samaritans were the worst of the human race. Los judíos consideraban que los samaritanos eran lo peor de las etnicidades humanas. They hated them and had no dealings with these outcasts. Los odiaban y no querían nada que ver con los marginados. But Jesus had a different attitude towards Samaritans. Pero Jesús tuvo una actitud muy diferente hacia los samaritanos. Instead of walking far around Samaria like other Jews, Jesus walked right into their country. En vez de darles la vuelta y alejarse de Samaria como lo hacían los demás judíos, Jesús caminó directo hacia su territorio. And contrary to Jewish customs, Jesus spoke directly to a Samaritan woman at the well. Y Jesús hizo lo opuesto de las tradiciones judías, ya que habló directamente con una mujer samaritana en el pozo. And this woman wasn't just an outcast Samaritan. Y esa mujer samaritana no era una marginada cualquiera. She was also an outcast by her own people. Ella era rechazada por su propia gente. She came alone to draw water from the well. Ella tenía que llegar sola al pozo. During biblical times, getting water from the community well was the social high point of a woman's day. Y es que hay que entender que en los tiempos bíblicos, ir por agua al pozo era cuando las mujeres podían ir a platicar con otras mujeres, una parte muy importante de su día. However, this woman was an outcast in the Samaritan town because she was considered immoral. Pero esta mujer era rechazada en su propia comunidad samaritana porque era considerada inmoral. An unmarried woman living openly with the sixth in a series of men. Es que era una mujer que no se había casado y que había estado con varios hombres y ya estaba en su sexta relación. But Jesus didn't reject her. Pero aún así Jesús no la rechazó. He spoke directly into her point of need. Él habló directamente al grano en su más profunda necesidad. Jesus loved her in spite of her bankrupt life. Jesús le mostró de su amor a pesar de su vida tan rota. This Samaritan woman, this outcast of outcasts, understood the love of Jesus. Esa pobre mujer samaritana, rechazada de los rechazados, comprendió del amor de Jesús. What it means to be wanted and cared for when no one, not even herself, could see any value in her. Lo que significa que alguien la quiera y que le importe cuando a nadie más, ni siquiera ella misma podía ver ningún valor en ella. The respectful way Jesus treated the Samaritan woman may not appear unusual to us today, but what Jesus did was radical. La manera tan respetuosa en la que Jesús trató a la mujer samaritana
Quizá no le parezca gran cosa para nuestra sociedad actual, pero lo que Jesús hizo en aquel entonces fue algo radical. He ignored the belief that women were inferior beings. Él ignoró esa creencia de que las mujeres fuesen seres inferiores. Jesus started a conversation with her, Jesús comenzó una conversación con ella, a Samaritan, una mujer a samaritana, woman, mujer, in public. y en un lugar público. The religious law of the time said, Las leyes religiosas de ese tiempo decían, el que habla con una mujer en público trae mal sobre sí mismo. and this is why the disciples were so amazed to find him talking to this woman. Es por eso que los discípulos estaban maravillados cuando miraron a Jesús hablando con esa mujer. You know, the first people Jesus chose to appear to after his resurrection were women. ¿Sabes? Si pensamos, cuando Jesús resucitó, las primeras personas que se le apareció fueron mujeres. He told them to tell his disciples that he was alive. Les dijo que le avisaran a sus discípulos que estaba vivo. In a culture where a woman's testimony was worthless because she was considered worthless, Jesus really raised the value of women. Eso ocurrió en una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía valor, porque se los consideraba sin valor a ellas mismas. Prostitutes were outcasts, Jesús elevó el valor de la mujer. Las prostitutas eran marginadas, but Jesus cared for them. pero a Jesús le importaban. We read that when Jesus was in Simon the Pharisee's house, a prostitute came in and washed his feet with her tears and dried them with her hair, and then Jesus forgave her for her sins. En la Biblia leemos que cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, una prostituta entró y le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con su cabello, y luego Jesús la perdonó de sus pecados. Do you remember how Jesus treated the woman caught in adultery? ¿Y recuerda también cómo Jesús trató a la mujer que descubrieron en adulterio? Religious leaders brought her before Jesus to trap him. Los líderes religiosos la llevaron ante Jesús para atraparlo. They came with stones in their hands to stone her. Llegaron listos con piedras en las manos, listos para apedrearla. And it is written, Y está escrito: Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en la tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. and Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Entonces Jesús le dijo: Ni yo tampoco te condeno. Ve desde ahora y no peques más. And I believe the power of Jesus' love changed her life. Y yo creo que el poder del amor de Jesús cambió su vida. Tax collectors were another outcast group. Por otro lado, teníamos también a los recaudadores de impuestos, otro grupo de rechazados. Why were tax collectors outcasts? ¿Por qué rechazaban a los recaudadores? Because they took precious money from poor people and collected this money for the hated Romans who occupied their country. Los odiaban porque le quitaban sus preciosas ganancias a la gente pobre y les quitaban más dinero del que tenían que entregar a los odiados romanos que habían ocupado su territorio. They were considered traitors. Se les consideraban traidores, Rather than fighting the oppressive Romans, they were helping them. porque en vez de luchar contra los romanos, los ayudaban. And they got rich at the expense of their fellow Jews. Y además se hacían ricos a costa de los demás judíos. Tax collectors cheated people. Además, los recaudadores se aprovechaban de la gente. They would collect more than what was required and keep the extra for themselves. Les quitaban más dinero del que tenían que recoger a toda la gente y se quedaban con ellos para ellos mismos. And as a result, they had more money than most people. Y como resultado tenían más dinero que la mayoría de la gente. And those robbed resented the injustice of having to support their rich lifestyle. Y a todos a quienes les robaban, odiaban la injusticia de tener que pagar por las vidas tan cómodas de aquellos ricos. How did Jesus treat these outcast tax collectors? Pero ¿cómo fue que Jesús trató a estos recaudadores marginados? Jesus called Matthew, a tax collector, to be one of his 12 disciples. Pues Jesús llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, a ser uno de sus discípulos. And Matthew had a feast for his tax collecting friends to meet Jesus.
Mateo organizó un festín con sus amigos recaudadores para que conocieran a Jesús. And the Pharisees complained that Jesus was eating with tax collectors and sinners. Y los fariseos se quejaron porque Jesús se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. And Jesus responded by saying, A lo que Jesús respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. by divine knowledge, Jesus called a tax collector by his name. Por revelación divina, Jesús llamó por su nombre a uno de los recaudadores. He said, Le dijo: Zaqueo, bájate del árbol. Zacchaeus wanted to see Jesus as he was walking by. Zaqueo quería ver a Jesús cuando él pasaba por allí, pero era bajito. But he wasn't very tall, so he climbed up a tree to get a better view. Y como era bajito de estatura, se subió a un árbol para poder ver. To his amazement, Jesus called him by his name in the tree. Pero para su sorpresa, Jesús le llamó por su propio nombre mientras estaba allí arriba. And he said, Le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa quiero ir. and then Jesus brought Zacchaeus into salvation. Y luego Jesús le entregó la salvación a Zaqueo. Again, we see Jesus reaching out to the hated in society. Una vez más vemos un ejemplo de cómo Jesús alcanzaba a los odiados y rechazados de la sociedad. And his love changed their lives. Y el amor de Jesús cambiaba sus vidas. Jesus said to the prideful Pharisees who hated the tax collectors, Jesús le dijo a los fariseos orgullosos que odiaban a los recaudadores de impuestos: de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entrarán delante de ustedes en el reino de Dios. the Pharisees saw tax collectors as enemies to be shunned. Los fariseos veían a los recaudadores como enemigos que se tenían que avergonzar. Jesus saw them as spiritually sick, needing to be healed. Pero Jesús los veía como enfermos espirituales que necesitaban sanidad. Another outcast group were lepers, Otro grupo de marginados eran los leprosos. and nothing made people more afraid or disgusted than the sight of these walking dead. Y no había otra cosa que le diera más miedo y asco a la gente que ver a los muertos en vida, Which is what a leper was called. que era como les decían a los leprosos. The smell of their decaying flesh would announce their coming before their raspy voice called out, "Unclean, unclean," as the law required. La peste de su carne pudriéndose los delataba cuando se acercaban antes de que siquiera pudieran decir con su voz rasposa: impuro, impuro, como lo requería la ley. A leper wasn't allowed to come within 6 feet of any other humans, including his own family. A los leprosos no se les permitía acercarse a más de 6 pies a ningún otro ser humano, inclusive a su propia familia. Leprosy was considered so revolting that the leper wasn't permitted to come within 150 feet of anyone when the wind was blowing. La lepra era considerada tan repugnante que a los leprosos no se les permitía acercarse a la gente a más de 50 pies cuando había viento. In Jesus' day, people thought leprosy was a punishment from God. Además, en los días de Jesús, la sociedad pensaba que la lepra era un castigo de Dios. So if you were afflicted with leprosy, you must have done something to anger God. Así que ellos pensaban que si alguien tenía lepra era porque habían hecho algo malo en contra de Dios. There must have been some hidden sin that you did to deserve being a leper. Pensaban que de seguro había un pecado oculto que habían cometido para merecer ser un leproso. You were considered unclean physically and spiritually. Por eso se les consideraba sucios física y espiritualmente. Among 61 defilements of ancient Jewish laws, leprosy was second only to a dead body in seriousness. Dentro de los 61 pecados de las antiguas leyes judías, la lepra se consideraba casi tan mala como un cuerpo sin vida. In the beginning of the book of Mark, we read how Jesus dealt with a leper, Pero al principio del libro de Marcos podemos leer cómo Jesús trató con un leproso, who had probably yelled, "Unclean, unclean," as he entered the city of Capernaum in a desperate effort to find Jesus. Este leproso que seguramente tendría que haber gritado impuro, impuro mientras entraba en la ciudad de Capernaum en un intento desesperado de encontrarse con Jesús. Jesus didn't run away, Jesús no se alejó de él, turn his head, no le dio la espalda, or try to avoid this diseased man. ni trató de evitar el contacto con este hombre enfermo. This despised leper knelt in front of Jesus, begging to be healed, Ese hombre despreciado se arrodilló ante Jesús y le rogó que lo sanara, saying, diciéndole: si quieres, me puedes sanar y hacerme limpio.
When Jesus saw this rejected, isolated, abused, very sick man, he was filled with compassion. Cuando Jesús vio a ese hombre rechazado, aislado, abusado y muy enfermo, se llenó de compasión. But most people were repulsed, but Jesus was full of love for him. La mayoría de las personas que estaban allí estaban asqueadas nada más de verlo, pero Jesús solo estaba lleno de amor por él. Jesus next did the unthinkable. Después Jesús hizo lo inconcebible. He reached out his hand and touched him. Sacó su mano y lo tocó. And as he did this, he said, I am willing, be healed. Y cuando lo tocó, dijo, sí quiero, sé limpio. Can you imagine what this leper felt? ¿Se puede imaginar cómo se sintió aquel leproso? Can you imagine the reaction when the disease of leprosy met the power of our Creator? ¿Se puede imaginar la reacción de este hombre cuando la enfermedad de la lepra se encontró con el poder de nuestro Creador? Can you imagine the unbelievable joy this leper felt when he saw his body immediately healed? ¿Se puede imaginar esa alegría increíble de ese leproso cuando sintió que su cuerpo quedó inmediatamente sano? Over and over, we read about Jesus willingly touching outcasts that others tried to avoid. Una y otra vez podemos leer cómo Jesús quiere tocar a los rechazados y marginados quienes otros dieron la espalda. Jesus wanted to be close to them. Jesús quería estar cerca de ellos. Jesus wanted to give dignity back to the despised. Jesús quería darles su dignidad de regreso a los rechazados. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And today, he is reaching out to those of you who feel despised and rejected. Y el día de hoy Él está llamando nuevamente a todos ustedes que se sienten marginados y rechazados, Saying to you in love, diciendo en amor, I am willing, sí quiero, be healed. sé sano. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord, all of us Señor, todos nosotros at times feel rejected. en algún momento nos hemos sentido rechazados. Inside of our hearts, there's pain Tenemos dolor en el corazón that hurts us, Lord, que nos lastima, Señor, and a sense of inadequacy y un sentir que somos inadecuados and rejection. y rechazados. And Father, we need you and we need your touch. Y Señor, te necesitamos a ti y tu toque. And I'm so thankful for who you are, Y estoy tan agradecido por quien tú eres, how you love people. como tú nos amas. You weren't religious. Tú no eras You religioso. didn't point judgmental fingers at people. No apuntabas el dedo a la gente en juicio, You came and touched them in love, sino que veniste a tocarlos en amor and you healed them. y los sanabas. And in the process, Y en ese proceso they had the power then to live an overcoming life. podían tener ese poder de seguir adelante en la vida. And God, we need you today. Y de esa manera te necesitamos hoy también. Lord, as we worship you, Al adorarte, Señor, I ask that you would come te pido que and vengas touch so many of us y toques a todos nosotros that feel despised and rejected today. que nos sentimos rechazados y marginados hoy. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you. Gracias. Gloria a ti, Jesús.